Mosaico, mosaico. Construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Mosaico. Literatura, artes escénicas, música, pintura. Nuestras artes comentadas a través de la vida de sus creadores. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias,
su guerra de galaxia y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Buenas tardes, bienvenidos a Mosaico, un programa más, un sábado más. Hoy vamos a dedicárselo a Mario Benedetti, el escritor uruguayo. Bienvenidos, yo soy Rubén Bello. Hola, buenas tardes, yo soy Adrián Mendoza, de acá desde la Ciudad de México, y bueno, pues un programa más de Mosaico. Y como comentas, vamos a estar platicando de Mario Benedetti, uno de los grandes poetas de Latinoamérica, poeta, dramaturgo, escritor, la gente que ha contribuido a enriquecer mucho la cultura, la identidad latinoamericana. Bueno, comenzamos hoy el programa con una poesía de Mario Benedetti. Acaba de llegar Dina, que está por allí. Comenzamos con una poesía de Mario Benedetti que se llama El Sur también existe, musicalizada por Joan Manuel Serrat. Él le dedicó un disco a Mario Benedetti, o sea, todos ese disco es dedicado a Mario Benedetti. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia, más conocido como Mario Benedetti, nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Allí pasa los primeros 2 años de su vida porque su familia se traslada primero a la ciudad de Tacuarembó para luego mudarse a Montevideo cuando Mario tiene 4 años de edad. Inicia sus estudios primarios en 1928 en el Colegio Alemán de Montevideo, de donde es retirado en 1933. Por problemas económicos no termina la secundaria que cursaba en el Liceo Miranda y en 1935 decide continuar de manera libre. Desde los 14 años trabaja en una empresa llamada Will Smith, que es una venta de repuestos para automóviles. Entre 1938 y 1941 reside casi continuamente en Buenos Aires, Argentina. En 1943 dirige la revista literaria Marginalia y publica el volumen de ensayos Peripecia y novelas. En 1945 se integra al equipo de redacción del semanario Marcha, en Montevideo, donde permanece hasta 1974, año en que el semanario es clausurado por el gobierno de Juan María Bordaberry. En 1946 se casa con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida.
En 1954 es nombrado director literario de Marcha. A partir de 1950 es miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. Participa activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos. Es su primera acción como militante. Ese mismo año obtiene el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos, Esta Mañana, galardón que gana en repetidas ocasiones hasta 1958, cuando renuncia sistemáticamente a él por discrepancias con su reglamentación. En 1964 trabaja como crítico de teatro y codirector de la página literaria semanal Al Pie de las Letras del diario La Mañana, en Uruguay, y colabora como humorista de la revista Pelo Duro. También escribe crítica de cine en la Tribuna Popular. Ese año viaja a Cuba como miembro del jurado del concurso Casa de las Américas. Participa en un encuentro sobre Rubén Darío y viaja a México para el segundo Congreso Latinoamericano de Escritores. En 1966 participa en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia sobre las relaciones entre el hombre de acción y el intelectual, y se vuelve miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, cargo en el cual se mantendría hasta 1971. Año en que, junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, funda en Montevideo el Movimiento 26 de Marzo, agrupación que se integra a la coalición de izquierdas Frente Amplio. Desde 1971 a 1973 es representante del Movimiento 26 de Marzo en la mesa ejecutiva del Frente Amplio. Sin embargo, esta alternativa se ve frustrada por la fuerza represiva. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República en Montevideo. En 1973, luego del golpe de Estado en Uruguay, renuncia a su cargo en la universidad y abandona el país, partiendo al exilio primero en Buenos Aires, Argentina. Luego se exilia en Perú, donde es detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en el año 1976. En 1977 viaja a Madrid, España. En 1974, la versión cinematográfica de su novela La Tregua es nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. En 1976 regresa a Cuba, esta vez ya como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de la Casa de las Américas. En 1982 inicia su colaboración semanal en las páginas de opinión del diario El País de España. Ese mismo año el Consejo de Estado de Cuba le concede la Orden Félix Varela. En 1983 traslada su residencia a Madrid, pero tras caer la dictadura en Uruguay, inicia el autodenominado período de desexilio, motivo de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del Consejo Editor de la revista Brecha, una continuación del proyecto de Marcha, interrumpido en 1974. Entre 1987 y 1989 integra la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Uruguay. En 1986 recibe el premio Hristo Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayística. En 1987 es galardonado en Bruselas con el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla Aide Santa María por el Consejo de Estado de Cuba. En 1996, por su obra narrativa, recibe el premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial
de Minas, Uruguay. Ese mismo año, junto a otros 50 escritores, es distinguido por el gobierno de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. En 1997 es investido con el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, por la Universidad de Valladolid, y recibe el título Doctor Honoris Causa en Ciencias Filológicas de la Universidad de La Habana. También ese mismo año recibe el premio León Felipe en mención a los valores cívicos del escritor. En 1999 es galardonado con el 8º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En el año 2001 recibe el premio Iberoamericano José Martí de parte de la Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí. En el año 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la Intendencia de Montevideo. En el año 2004 le otorgan el premio Etnosur y se presenta en Roma, Italia. Mario Benedetti y otras sorpresas, un documental sobre su vida y poesía. En 2005 Mario Benedetti presenta el poemario Adioses y Bienvenidas. Vive entre Uruguay y España, pero después del fallecimiento de su esposa Luz López en el 2006, se establece definitivamente en Uruguay. Ese año recibe el premio Morosoli de Oro en Uruguay. En el año 2007 recibe de manos del comandante Hugo Chávez la condecoración Francisco de Miranda, la más alta distinción que otorga el gobierno de Venezuela. También ese año recibe la Orden de Saurí, primera clase, la condecoración más alta que otorga El Salvador. También en el año 2007 Benedetti recibe el premio Alba, otorgado por Venezuela, el 17 de mayo del 2009. Poco después de las 18 horas, muere en su casa de Montevideo a los 88 años de edad. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Como traicionan usted y los otros, los abulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve.
se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? Escuchábamos a Nacha Guevara interpretando ¿De qué se ríe?, otro poema de Mario Benedetti, o mejor dicho, otra canción, porque si algo tuvo Mario Benedetti es que escribió poesía, novela, ensayos, fue dramaturgo, escribía canciones, escribió cuentos maravillosos. Fue un escritor polifacético y sus canciones han sido musicalizadas también por artistas importantes. Bueno, hablar de Mario Benedetti para nosotros es algo muy cotidiano, porque crecimos con sus libros, crecimos con su literatura, crecimos con sus poemas, crecimos con sus novelas y sus cuentos. Y si bien es un escritor realmente montevideano, realmente uruguayo, ha logrado trascender internacionalmente justamente por su misma escritura, sobre todo la poesía de Benedetti. Nos cuenta en un idioma que nos hace cómplices, es un idioma muy cotidiano, utiliza palabras cotidianas y cuenta lo que sucede en el día a día y lo que muchos quisieran decir pero no saben cómo decirlo o no se atreve. O sea, incluso la poesía de Mario Benedetti cala hondo en las personas que han vivido circunstancias como las que él cuenta y que se solidarizan con la injusticia, ¿no?, y el sufrimiento de los de siempre. Adrián, ¿andas por allí? Sí, aquí estaba escuchándolos, porque además yo sé que es un poeta, un escritor que a ustedes les gusta mucho, por muchas cosas, ¿no? Primero, pues el país, y yo creo que es como unos escritores que para alguna, por ejemplo, para los mexicanos, se habla de Carlos Fuentes o de José Agustín, o de gente que describe la ciudad, nos trae nostalgia. Yo creo que en el caso de Benedetti, a ustedes que son de Uruguay les debe tener esa misma nostalgia por, como lo vienes comentando, o sea, es un escritor de Montevideo que describe no solamente la cotidianidad de Montevideo, sino hace la descripción de toda una época, ¿no? Del 45, bueno, de hecho es de esta generación del 45, pero toda una etapa histórica de Uruguay. Él junto con otros escritores son los que la reflejan, la escriben, hacen la crónica de eso. Y en con muchas obras, porque además Benedetti es un autor que escribe cerca de 70, 80 obras entre poemas, novelas, cuentos, ensayos. Pero bueno, también ayuda a definir toda esta identidad de Uruguay, ¿no? Toda esta historia que pasa por las dictaduras, es una persona que vive el exilio, entonces yo creo que es un uruguayo, ¿no? Y para ustedes debe de ser muy nostálgico el hablar de él, el recordarlo, y luego yo creo que cuando leen algunos de sus poemas. Sí, sin duda, sin duda. Ajá, sí. Pero sobre todo lo que acerca a Benedetti al lector es su forma de escribir. El lector te sientes como si estuvieras realmente conversando con alguien, dialogando con alguien, porque las palabras que supo utilizar Benedetti, la forma de escribir, tanto los cuentos como la poesía, como la narrativa, las novelas, están escritas como si estuvieras sentado conversando con un amigo, con un vecino, utilizando palabras que te vuelven cómplice, ¿no? O sea, vuelven como cómplice al lector. Y incluso Benedetti decía que él no escribía para el lector que vendrá, sino para el lector que está ahora aquí,
leyendo el texto como si lo estuviera leyendo mientras lo escribía. Él decía que lo estaba como si lo estuviera leyendo sobre su hombro. O sea que Benedetti es un escritor ciudadano, definitivamente es citadino, es de Montevideo, montevideano, pero sin embargo se universalizó, creo yo, justamente por eso mismo, ¿no? Por esa forma simple de escribir, y simple en el sentido de no de la simpleza de forma y contenido, sino porque es todo lo contrario. Con palabras comunes dice cosas muy muy importantes y profundas, sino que es simple por la simpleza del entendimiento de parte del lector. Y repito, es como si estuvieras conversando con un amigo sentado en un bar, leer a Benedetti. Y lo increíble es que, lo increíble es que lees en el caso de la poesía, lees un poema y lo lees otra vez y lo vuelves a leer, y siempre quedas contento, quedas como lleno, como satisfecho con la lectura, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, queridos compañeros, Adrián y Rubén. Disculpen la ausencia. Hoy tuvimos ciertos problemitas, incluso pedimos disculpas técnicos, llegamos y el computador central de aquí del estudio está trancado, tuvimos que acudir a otras alternativas. Sí, un sábado más, entonces les abrazo y les doy un saludo muy sincero y especial. Hay un poema que Mario Benedetti hace a Salvador Allende, el presidente de Chile, que lo matan, ¿verdad?, en el año 1973 en La Moneda, en el Palacio Presidencial. Y me gustaría citarlo porque tiene mucho más que explicarlo, ¿no? Se llama, por supuesto, Allende. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo, y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más aprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar, más para seguir matando, y condenarse a la blindada soledad para matar al hombre que era un pueblo. Tuvieron que quedarse sin el pueblo. Ese poema describe exactamente el sentimiento de más de la mitad de los chilenos y de muchos en el mundo cuando frente al crimen horrendo del presidente Salvador Allende. Y ahí queda bien demostrado que con palabras simples y describe un acontecimiento terrible, y además describe las entrañas de que motivaron ese asesinato y los sentimientos de miles y miles de chilenos, de millones de chilenos y de compatriotas de otros países, ¿no? Digo, de solidarios de otros países.
El hombre de la paz. Además, decir que era el hombre de la paz era justamente lo que era Allende. La mejor forma de llamar al presidente Allende, yo creo que es justamente así, el hombre de la paz, que era un pueblo. Sí. Vamos a escuchar ahora a Pablo Milanés, musicalizó Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras, bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capanga? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente Botija no sabían un corno, pobrecitos creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, que cárcel es por suerte una palabra estrula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y estos sí, como nos ensartaron en la limpia república verbal, y como idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y como nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el ojo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazo. Vos sabes bien que tuve que elegir otros juegos y que lo jugué en serio. Jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no lo olvides. Por eso no... Seguimos en Mosaico, KPFT versión HD3. Gracias por escucharnos.
y gracias por entender los problemitas que hemos tenido hoy técnicos, pero la verdad que el computador está muerto y tuvimos que hacer un poquito de maravilla. Seguimos hablando de Mario Benedetti. Mario Benedetti además fue uno de los escritores más comprometidos con las causas y las luchas de los pueblos del mundo, sobre todo de Latinoamérica, no solo de Uruguay, de Argentina. Luchó contra y describió todos los horrores de las dictaduras que pueden, no solo la de Uruguay, sino Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, todas las dictaduras, y se identificó siempre con las causas justas, se identificó con la Revolución Cubana. Vivió muchos años en Cuba, trabajó en Cuba, fue parte, como decíamos en la biografía, de Casa de las Américas. Escribió mucho en Cuba, perteneció a ese grupo de escritores también latinoamericanos que ya hemos hablado de otros autores y que pusieron voz de los que no tienen voz, le pusieron palabras a los que no tienen palabras y a los que sufrían. Él estuvo detenido, pero no estuvo preso porque se fue al exilio, pero siguió luchando, pensando, escribiendo, y su actividad política fue paralela a la actividad literaria. No solo utilizó la palabra escrita como arma, sino que también fue un actor de la política, sobre todo del Uruguay, cuando se formó el movimiento 26 de marzo, que era uno de los partidos de izquierda del Uruguay que siguen integrando el Frente Amplio. Hoy en el gobierno ya. Y bueno, Benedetti además era una persona muy afable, muy amable, muy cercana a los suyos. Él andaba por Montevideo, cuando regresa a Montevideo andaba caminando por la calle y era fácil encontrarlo en el café de la esquina de donde vivía, en el centro de Montevideo, escribiendo. Y él sufrió mucho después de la muerte de su compañera de toda la vida, y fueron sus últimos años un poquito tristes en ese aspecto, pero la gente lo seguía saludando y se sentía entre su pueblo, ¿no? En su casa. Hay otro cuento que se llama El Sur y el Norte. No sé, Adrián, si estás de acuerdo, que lo leamos, ¿verdad? Sí. Con su ritual de acero, se llama El Sur y el Norte. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventanas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo que lo que otros deciden mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven,
y así, entre todos, logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. ¿Qué más? Ese poema es uno de los... Sí, ya están aquí los compañeros de Zona Libre. Que se la van a ver difícil porque el computador no anda. Ese poema es otro de los poemas que, si bien habla y describe perfectamente lo que es el sur del continente y sobre todo el río de la Plata, ese río que divide Buenos Aires de Montevideo. Sin embargo, porque se conoce como el sur del continente, las dos ciudades son las ciudades más al sur del continente. Sin embargo, el poema tiene de una fuerza y una... No pasa el tiempo, ¿no? O sea, está vigente, vigencia es la palabra. Y hoy en día se siguen cometiendo esos eventos, ¿no? Los mismos eventos, los mismos oprobios del norte, no solo el norte de Estados Unidos, sino que toda Europa, Estados Unidos, la OTAN, sigue siendo los que ordenan, los que dictan las políticas a seguir, y todo el sur, no solo el sur de Latinoamérica, sino África, es el que parece que tiene que seguir la voz cantante y sonante que ordena el norte, pero sin embargo el sur también existe. Adrián, vos estás en el norte. Entre el norte y el sur. Estás ahí, abajito. Porque fíjate que esto es algo muy interesante. Escuchando, ya un poco resumiendo, hemos estado hablando mucho de estos escritores de la década de los 50, 60, 70, cuando pasan muchas cosas en América Latina. Uno... se empieza a ubicar mucho la dependencia que hay de los países latinoamericanos hacia Estados Unidos. Hay muchas voces que por distintos caminos tratan de que esta dependencia termine políticamente, en el ámbito musical. Nosotros hemos hablado mucho de los escritores y Benedetti, porque me quedé reflexionando, o sea, a veces la palabra de estos escritores, Benedetti, Cardenal, Asturias, García Márquez, Carlos Fuentes, nos parecen tan cercanos a todos los latinoamericanos porque es lo que hemos vivido durante este tiempo, ¿no? Y al final yo creo que las historias que suceden en cada uno de nuestros países cambian geográficamente, pero se viven muy, muy parecidos. Entonces, por eso son voces que nos llegan tanto a los latinoamericanos, porque además fuimos creciendo igual, o sea, somos hijos de la conquista. España conquista toda América Latina. Entonces, nuestro crecimiento como continente, como naciones, ha sido muy, muy parecido. Entonces, yo al final, hablar de Benedetti, pues te puede llevar a hablar de otros autores y te llena de esas mismas sensaciones. Y por eso son tan fáciles de leer. Todos ellos entran en este boom de la literatura latinoamericana y todos tienen una narrativa muy, muy parecida. Son narrativas fáciles, ¿no? Ya no tan adornadas como los modernistas o los naturalistas, sino y fácil, como tú dices, no fácil de una palabra ahí que lo fácil no quiere decir simpleza de contenido, sino simple, de fácil comunicación con la gente, que no está lleno de retóricas, sino que llega un mensaje muy, muy claro a la gente que lo está leyendo. Sí. Y es de lo que habla Benedetti, ¿no? Él incluso lo dice, o sea, él está muy, le interesa mucho todos los temas sociales y políticos. Él dice, todo eso lo toco yo en la cuestión de ensayos, pero en la cuestión literaria él habla mucho sobre la relación de los hombres, de las mujeres, de la amistad, del odio, del amor. A mí algo que me gustaba mucho, me gusta mucho de Benedetti, porque yo lo leí en la universidad mucho, es que era una literatura que está muy, que es muy directa para los jóvenes, que yo creo que todos los jóvenes que nos escuchen y los que no, sería un lector básico en la formación universitaria y del college de los jóvenes, ¿no? Hay un poema que a lo mejor ya ni siquiera nos da tiempo de
leer, que se llama ¿Qué le queda a los jóvenes?, que es algo que llega al corazón, y habla de eso, ¿no? De cómo a la juventud se les van quitando oportunidades, valores, quien dicta qué hacer es la televisión, es el poder, pero no, los jóvenes tienen el derecho a la utopía, que es al final lo que dice Benedetti. O sea, empieza diciendo qué le queda a los jóvenes y dice solo hacer graffiti y meterse en el consumo, en todo esto. Y dice, no, al final también es un derecho de los jóvenes la utopía, ¿no? Entonces, pues esta es su forma de escribir. Hay muchísimos libros que a mí me gustaría, y obras que me gustaría hablar de él, que son importantísimas. Por ejemplo, La Tregua, ¿no? Que es una, que lo comentabas en la biografía, está nominada a los Óscares, pero la historia de La Tregua también está llena de amor. O sea, la gente que la vea sale con un mensaje sobre las relaciones humanas. No es este amor fácil de telenovela, sino es este sentimiento que pueden tener los seres humanos de apego a otra persona, de cofradía, de humanidad. Hay otra obra que tiene que ver mucho con su carácter político, que es Pedro y el Capitán, que es también tremenda, ¿no? Y esa, aunque habla del tiempo de la dictadura, ahora tú lo puedes ver con los pesos políticos, o sea, cómo el poder puede presionar psicológicamente al peso político hasta deshacerlo emocionalmente. Al final se los revierte, pues, pero bueno, de Benedetti hay muchísimas cosas que se pueden leer. El cumpleaños de Juan Ángel. Mucho por hablar, ¿no? Hay otro poema de Benedetti que a mí me gusta muchísimo, que es el de Táctica y Estrategia. Eso, justamente lo iba a leer. Sí, lo que mencionabas, Dina, del libro el cumpleaños de Juan Ángel. El cumpleaños de Juan Ángel. Incluso ese libro es el que, por uno de los personajes del cumpleaños de Juan Ángel, el subcomandante Marcos, dice que tomó el nombre justamente Marcos de uno de sus personajes. ¿Tú quieres leer Táctica y Estrategia, Adrián? No, la voz de la lectura es tuya. Por favor, la vas a leer. Sí, claro. Me gusta tu voz, y ese poema es muy bueno. Muy profundo, sí. Léela, recomendamos unos libros y ponemos algo más de música. Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras, un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Una maravilla. Es un poema de amor maravilloso. Y bueno, él se declaraba, además, decía que él era, incluso en uno de sus poemas, decía que él era totalmente parcial. Que era algo que sonaba un poquito ilógico, un poquito raro, pero que era totalmente parcial, porque él hacía referencia a esos escritores que hay, que escriben de una manera y en su vida privada se comportan de otra. Y él siempre fue congruente en su forma de ser y su escritura. Hay unos libros, como tú bien decías, Adrián, Benedetti es uno de los escritores que es muy recomendable para la gente joven, para que se acerquen a la literatura nuestra por su forma de escribir, ¿no? Sí. Y hay algunos de poesía, algunos libros de poesía que son Inventario 1 y 2. Los inventarios, sí, ahí pueden encontrar todo. Ahí en Inventario son maravillosos los poemas. Bueno, Táctica y Estrategia, que es del año 84, y también hay otro libro de poemas que a mí me gustó mucho, que se llama Las Soledades de Babel. Pero bueno, hay varios libros de poemas, y hay de cuentos montevideanos, por ejemplo, y otros poemas y otros cuentos. Perdón. Gracias por el fuego, es una novela también que
que yo creo que es como de las más representativas en cuanto a el jazz uruguayo. Uh-huh. Y es muy recomendable, es de las primeras obras que escribe. Hay una película que yo les recomiendo mucho que vean, que seguramente ya ha visto, que se llama El lado oscuro del corazón, donde es del César Viela la película. Uh-huh. Pero ahí se leen cuentos de poemas de Benedetti. Es buenísima la película. Se hizo una segunda película, la segunda ya no es tan buena, pero la primera del lado oscuro del corazón es buenísima. Si tienen la oportunidad de verla, hay que verla. Sí. Y hay un libro que también es muy recomendable, que es una biografía que él escribe, que es póstuma, se edita después de su muerte, uh-huh, que se llama Biografía para encontrarnos. Uh-huh. También es un recuento de su vida, ¿no? Él de por sí escribe haciendo mucha referencia a casos personales, es anecdótico en algunas cosas. Pero bueno, son libros que son muy recomendables. Pedro y el Capitán es una obra de teatro también, si la pueden ver, o también está escrita. Está escrita, y hay le pueden conseguir también una versión de que se hizo en México sobre la película La Tregua, que se filmó en Veracruz, que yo tuvimos la oportunidad de verla, está muy bien lograda también. Sí. Bueno, y de libros también Andamios, Gracias por el Fuego, como creo que tú dijiste también, son libros imperdibles. Todos los pueden conseguir en internet. Recomendaría a la gente joven que quiera acercarse a Benedetti, conseguir Inventario 1 e Inventario 2 de poesía. Uh-huh. Vamos a una música, bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. Sí, un gran abrazo y bueno, hasta la próxima. Hasta el versión sábado, de Mosaico. Que espero que salga sin menos trancas. Bueno, un saludo y una felicitación a Fernanda, que fue su cumpleaños ahí el 2 de octubre. Fue el cumpleaños Fernanda. Felicidades, Fernanda. Hoy no viene Fernanda, anda Poncho acá. Un saludo y Liz, buen Poncho. Que anda Poncho. Traen ahí van a hacer el programa ellos. Y nos vamos con una canción de un poema de Benedetti que se llama Te Quiero, que es otro poema de amor. Este es interpretada por Sandra Mijanovic y Celeste Carballo, y se lo dedico a Dina porque hoy cumplimos años de casados. Gracias. Muchos años. Un abrazo para ustedes también. Ahí va. Gracias. Hasta el sábado que viene. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque